Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jin Yauri. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la CINIF 22, transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas. Esta es la última interpretación aprobada por el IAPS en diciembre de 2016. Vamos a ver qué nos quiere decir esta norma. El temario que vamos a ver va a ser un poco repasar los antecedentes, el problema, el acuerdo y la fecha de vigencia y transición. Asimismo vamos a realizar un caso práctico vinculado al mismo. A ver, aspectos relevantes. En los aspectos relevantes, las compañías en el día a día realizan diferentes tipos de operaciones y una de esas operaciones son los adelantos. Adelantos por tema de compras o reciben adelantos por ventas de sus clientes. En este punto es, ¿qué hago si yo recibo un adelanto en moneda extranjera? ¿Cuál es el tratamiento contable que se le aplica? En este punto nos hacemos las siguientes preguntas. Nos dicen, oye, ¿ese anticipo en moneda extranjera lo tengo que ajustar al tipo cambio de cierre? 2. ¿Dónde presento ese anticipo? Y 3. Cuando se liquida o se aplique ese anticipo, ¿lo tengo que ajustar al tipo de cambio de la fecha de liquidación? Esos puntos vamos a resolverlo en este pequeño tutorial, ¿ok? Como hemos indicado, las compañías realizan diferentes tipos de adelantos para que puedan adquirir activos, o bien pueden pagar a sus proveedores de publicidad, o bien reciben adelantos de sus clientes. Si estos adelantos que reciben o entregan, normalmente se generan activos y pasivos no monetarios. Porque tú vas a entregar un bien o un servicio si recibes un anticipo de tu cliente, o bien tú vas a recibir un bien o un servicio de tus proveedores por el adelanto que tú estás entregando. Por ende son partidas no monetarias. Y al ser partidas no monetarias, el ANIC 21 establece que las partidas no monetarias no se ajustan al tipo cambio de cierre. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio tengo que usar cuando yo reconozco este anticipo? ¿Y qué tipo de cambio tengo que usar cuando doy de baja este anticipo para que yo pueda reconocer en mi contabilidad un activo, un gasto o un ingreso? ¿Ok? ¿Y cuál es el acuerdo que llegó la CINIF 22? La CINIF 22 llegó al siguiente acuerdo. Bueno, nos indica el reconocimiento inicial de los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera se tienen que realizar con el tipo de cambio de la fecha de operación, es decir, un tipo de cambio histórico. El sustento del mismo lo vemos en el ANIC 21, párrafo 21 y párrafo 22. Ahora, ok, tengo el anticipo que entregué, o el anticipo que recibí. Al cierre, ¿lo tengo que ajustar al tipo de cambio? Hemos indicado que no, se tiene que mantener al tipo cambio histórico y no se ajusta al tipo cambio de cierre. Sustento del mismo, párrafo 16 de la ANIC 21. Ok, ya vimos la presentación al cierre, ahora vemos con la baja. Cuando doy de baja este anticipo y tengo que reconocer el activo o el gasto o el ingreso que se relaciona, ¿qué tipo de cambio tengo que usar? ¿Tendré que usar el tipo de cambio de la fecha en la cual se está perfeccionando la operación? No, la CINIF 22 te indica tienes que seguir usando el tipo cambio histórico, es decir, no se actualiza al tipo cambio de la fecha de liquidación. Por lo tanto, concluimos que no deben ser reevaluadas las diferencias de cambios que se presenten entre la fecha del reconocimiento inicial del anticipo y la fecha de aplicación del anticipo. No se ajusta. Vamos a entender todo esto con un caso práctico. En el caso práctico estamos planteando que son dos compañías. Compañía ABCNIF, que está adquiriendo una maquinaria que valorizada en $30,000, a su proveedor compañía XYZ. Ambas compañías, su moneda funcional es el sol, pero se están facturando en dólares. Para fines de perfeccionar la operación, la compañía le entregó un anticipo del 40% en el año 2017, justo el 8 de noviembre.
pero recién el 14 de febrero del 2008 se le está entregando la maquinaria y se perfecciona la venta y la compra. El punto es, ¿qué tengo que hacer con CINIF 22 en esta operación? Acá nos dan los diferentes tipos de cambios, el tipo de cambio en la fecha en que se firma el contrato, el tipo de cambio en lo cual se está entregando el anticipo, el tipo de cambio cierre también nos están entregando, el tipo de cambio cuando se perfecciona la compra y la venta y el tipo de cambio de la fecha de pago. ¿Ok? Vamos a trasladar este caso en un Excel. Aplicando nuestro caso práctico nos indica que vamos a analizarlo desde dos perspectivas, tanto del comprador como del vendedor, ¿sí? Para ver el efecto en ambos escenarios. Como hemos indicado, compañía BCNIF va a adquirir una maquinaria, el importe es de $30.000 y compañía XYZ va a vender una maquinaria cuyo importe es los $30.000, ¿no? La moneda funcional en ambas compañías es el sol y también acá el sol, ¿ok? Ahora, siguiendo la operación nos indica que se tiene que entregar el anticipo al proveedor del 40%. Entonces, esto por el 40% nos sale los $12.000. Y asimismo él recibe este anticipo, el 40% de 30.000, sus $12.000. Recibe este anticipo. No hay problema. Registrar esto en la contabilidad y en la operación, por lo cual tendríamos que tomar el tipo de cambio de la fecha de operación, que tiene que ser el 8 de noviembre del 2000XZ. En este punto era 3.25. 3.25 el tipo de cambio de esa fecha, que quiere decir por $1 me dan 3 soles.15, que es equivalente. ¿Ok? El tipo de cambio acá también 3.25. El anticipo que se registraría sería los $12.000 por 3.25, que tengo un importe de 39.000 contra bancos. En el caso de compañía XYZ, igual recibiría los $12.000 en su cuenta de bancos, que son los 39.000 registrados en la contabilidad, contra pasivo del contrato. Es un pasivo del contrato siguiendo la denominación que le establece la NIF 15. ¿Estamos? Ok, entonces ya tenemos el anticipo, tanto el activo monetario y el pasivo no monetario. Como hemos indicado, al cierre del ejercicio, el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2000XZ es 3.40. Acá también tenemos 3.40. En esta fecha de cierre, como hemos indicado, no se ajusta al tipo cambio de cierre, tanto el activo como el pasivo. Por el tema de los anticipos, no se ajustan al tipo cambio de cierre. Ojo con esto, ¿sí? Sustento el párrafo 16 de la NIC 21. Ahora, siguiendo con el punto 3. El 14 de febrero del 2000X8 se perfecciona la compra, es decir, le están entregando la maquinaria. Y el saldo se factura el saldo pendiente del 60%, es decir, el importe de los 30.000 por el 60%, que nos da los $18.000. Lo mismo para el punto del vendedor, ya que se perfecciona la venta y cumple los 5 pasos que te establece la NIF 15, recién en este punto es donde yo reconozco el ingreso. Pero el ingreso va a estar compuesto tanto por el 40% que recibí como el 60%. Facturo a mi cliente el 60% y usaría el tipo de cambio de la fecha de operación, que sería 3.30. 3.30 contra 3.30. ¿Ok? En mi contabilidad, ¿cuál registraría? Registraría el activo fijo que estoy recibiendo. Ahora, ¿cuál va a ser el costo de este activo fijo? A ver, primero, el pasivo que tengo que pagar por el saldo. 60%, 18.000 por 3.30, me genera 59.400. ¿Ok?
Ahora, este anticipo, el anticipo, en la práctica algunas compañías ajustan el anticipo que han entregado, los $12,000, con el tipo de cambio de la fecha de liquidación, que sería 3.30. Pero la CINIF 22 te indica que no, se tiene que respetar el tipo de cambio de la fecha de operación, que sería los 3.25. ¿Qué quiere decir? Das de baja el anticipo por los 39,000. Esto ya es aplicación de CINIF 22. ¿Ok? En ese sentido, el costo del activo va a ser 39,000 más 59,400. Obtenemos el importe de 98,400 como costo de la maquinaria. Ahora, ¿cuál es la posición del vendedor? ¿Cuánto va a reconocer como ingreso? Como ingreso, igual. Reconoces la cuenta por cobrar, el 60%, 18,000 por 3.30, tienes los 59,400. Perfecto, no hay problema. Y de la misma manera, como hemos indicado en el caso del comprador, se tiene que dar de baja el pasivo del contrato o el anticipo del cliente con su tipo de cambio histórico, que serían los 39,000, y obtendría el ingreso por 98,400. Por ende, tanto el activo como el ingreso tienen el componente corriente del 60% y el componente histórico del antiguo por proveedor como del pasivo del contrato. ¿Sí? Hasta ahí se perfecciona la operación. Pero nos indica como saldo adicional que la vida útil de la maquinaria tiene una vida útil de 15 años y un costo de desmantelar de 15,000 soles y una tasa de descuento de 2.5%. Por lo tanto, vamos a hacer el registro del desmantelamiento. ¿Sí? ¿Cuánto es el importe? El importe es 15,000, la tasa de descuento 2.5%, el periodo vida útil 15 años. Perfecto. Vamos a traer a valor presente usando nuestra fórmula de Excel financiero. Usamos VA, tenemos tasa 2%, número de operación 15, el pago, no hay pagos acá, solamente un valor futuro en negativo, los 15,000, y cerramos la fórmula y obtenemos el importe de 10,356,98. Por ende, este desmantelamiento formaría también parte del costo del activo de acuerdo a NIC 16, el párrafo 16. ¿Ok? Tenemos el costo del activo. A la fecha luego que nos indica, se realiza el pago el 28 de febrero del 2000X8 con tipo de cambio 3.50. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de cambio que me va a registrar solo va a ser por el saldo del 60%. ¿Cuánto sería el importe pendiente de pago? Tendría acá los 18,000. El tipo de cambio de la fecha de operación 3.30. ¿Y cuánto es el tipo de cambio a la fecha de pago? 3.50. La diferencia de cambio me va a generar 0.20. Esta diferencia de cambio yo lo voy a reconocer como un gasto por diferencia de cambio por 3.600 contra la cuenta por pagar, y asimismo ya tendría que realizar el pago de la cuenta por pagar. La cuenta por pagar sería los 3.600 con los 59,400, que serían los 63,000. ¿Sí? Que es lo mismo que esto por 63,000. ¿Sí? No hay problema. Y en el caso de X y Z, igual el importe pendiente de cobro sería los $18,000, el tipo de cambio de la fecha de operación 3.30, el tipo de cambio de la fecha en que se está cobrando 3.50, me genera la diferencia de cambio igual 0.20. En este caso tendría la cuenta por cobrar, subiría contra un ingreso y cobraría en bancos
lo que la cuenta por cobrar refleja. 3.600 más los 59.400 y serían los 63.000. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos el caso práctico y cabe indicar que el anticipo no se ajusta al tipo cambio de la fecha de liquidación, sino se va a mantener el tipo cambio histórico. ¿Ok? Con esto pasamos al siguiente slide. Como vimos en nuestro caso en Excel, no se debe de ajustar al tipo cambio de cierre. ¿Sí? Ya con el caso práctico que hemos desarrollado, pudimos darnos cuenta que tenemos que mantener el tipo de cambio histórico. ¿Y cuándo entra en vigencia toda esta operación? La CINIF 22 entra en vigencia y se aplica a partir del 1 de enero del 2018. ¿Sí? Ahora, ¿puedo aplicar anticipadamente esta interpretación para mi cierre 2017? Sí, puedes aplicarlo anticipadamente. ¿Ok? Ahora, la adopción, ¿puedo hacerlo prospectiva o retrospectiva? Sí, puedes hacerlo prospectiva, retrospectiva o prospectiva. Te lo permite la misma interpretación, es decir, periodos comparables o de la fecha de aplicación para adelante. ¿Ok? Bueno, si les gustó el video y la explicación, les hago la invitación para que puedan participar en nuestro programa práctico de NIF, en lo cual desarrollamos diversas normas usando la misma metodología, explicándolos con casos prácticos para que se pueda entender la aplicación de la norma. Iniciamos el 9 de mayo. Los que reciban información pueden escribirnos a capacitaciones@pragot.com.p. ¿Ok? Para que nos puedan contactar como Pragot, estos son nuestros contactos: info@pragot, si quieren evaluar el impacto de esta norma en su negocio o compañía o los clientes que vienen asesorando, o si desean capacitarse en esta norma u otras que sean in-house, pueden escribirnos también a capacitaciones@pragot.com.p. ¿Sí? Esto fue todo. Con ustedes me despido con un fuerte abrazo contable de parte de Jim Yauri. Gracias.